Muy buenos días. Ha llegado la hora de honrar al Señor con nuestro espíritu, con nuestra alma, con nuestro corazón. Hermanos, comenzamos inmediatamente con una oración. Oremos, por favor. Santísimo Dios y Padre nuestro, gracias, Padre, por este día precioso. Gracias, oh Dios, por mantenernos con vida. Gracias, Señor, por estar en medio de nosotros. Gracias, Padre, por permitirnos hacer tu voluntad. Ayúdanos, a Dios, a través de tu Santo Espíritu. Guíanos, por favor, Señor. Tan solo queremos hacer tu voluntad. Señor, queremos vivir en tus mandamientos. Amado Padre, amado Dios, gracias, Señor. Tan solo podemos decirte gracias con todo el corazón, ya que nada podemos ofrecerte, ya que todo es tuyo, bendito Dios. Tan solo te ofrecemos un corazón contrito, arrepentido y humillado. Amado Padre, estos favores pedimos en el santísimo nombre de Cristo Jesús. Amén. Comenzamos cantando el himno número 12. A la cuenta de 3. Cantamos el himno número 12. 1, 2, 3. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre. Eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. A continuación, el himno número 90. Dice su título, Junto a la cruz. Junto a la cruz. Bien. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Junto a la cruz do murió el Salvador. Por mis pecados clamaba al Señor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón. Limpio en su sangre está mi corazón. Mi alma está llena de gozo y paz. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz hay un manantial de agua de vida cual puro cristal. Fue apagada por Cristo mi sed. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria.
ven sin tardar a la cruz del Señor. Allí te espera Jesús Salvador. Allí en Dios hallarás el amor. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Bien, hermanos, hemos alabado a Dios con cánticos espirituales. Queridos hermanos, inmediatamente pasamos al mensaje, pero antes oremos a Dios, por favor. Santísimo Dios, Santísimo Padre, gracias, oh Dios, por estar en medio de nosotros, por ser nuestro escudo, por ser nuestro muro de protección, por ser nuestro ayudador, nuestro guía y nuestro amo y Señor. Gracias, Padre, gracias, Dios, por todas esas bendiciones. Te agradecemos, Señor, por estas maravillas, por darnos la oportunidad de hacer tu voluntad. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Señor. Sabemos que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, estás en medio de nosotros. Tenemos esa confianza. Vivimos por fe, Señor, y creemos en tu palabra. Señor y Dios, sabiendo que tú estás con nosotros, en medio de tu iglesia, en nuestros corazones, te decimos, Padre, con todo el alma, con todas nuestras fuerzas, te decimos, oh Dios, gracias, 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 Señor. Y que todo el honor y la gloria sea para ti. Te agradecemos, oh Dios, en el santísimo y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver el Evangelio según el apóstol Pablo. Abramos las Sagradas Escrituras en 1 Corintios 15. Hoy vamos a finalizar el verso 1. ¿Recuerdan, hermanos? Habíamos dicho que vamos a analizar todo este capítulo 15, 1 Corintios. Contiene 58 pasajes y lo analizaremos uno por uno. Ya hemos predicado 2 domingos y un miércoles y hoy vamos a terminar el pasaje número 1, en el cual dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, en el cual también perseveráis. Hemos recibido el evangelio. Habiendo recibido el evangelio predicado por Pablo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que perseverar. Tenemos que guardarlo, porque hemos creído en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En esto comenzamos diciendo en esta mañana lo siguiente:
Siempre he de pedir a todos ustedes toda la atención posible, porque estamos reunidos para rendir culto de adoración a Dios. Pero tenemos que hacerlo en espíritu y en verdad. El apóstol Pedro nos dice que nosotros ofrecemos sacrificios espirituales. Un corazón arrepentido, un corazón lleno de amor, un corazón contrito y humillado, eso es lo que Dios desea, eso es lo que Dios quiere. Está escrito lo que acabo de decir en el Salmo 51. Hermanos amados, entonces damos comienzo con estas pequeñas indicaciones, simplemente pidiendo toda la atención posible. Comienzo diciendo lo siguiente. El hombre tiene muchas responsabilidades en este asunto. Tenemos todos, la iglesia en su totalidad, tenemos muchas responsabilidades. Hemos recibido ya el evangelio predicado por Pablo, el evangelio de Jesucristo. Luego tenemos que retener, guardarlo, practicarlo. Esas son nuestras responsabilidades. Luego comenzamos. Abran, por favor, el evangelio en el libro según Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Capítulo 2. Capítulo 2, verso 40. Y dice el verso 40, capítulo 2, verso 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Muchas veces interpretamos mal este precioso pasaje. ¿Por qué? Porque dice, y con otras muchas palabras. Esas muchas otras palabras no se refieren a lo que nosotros digamos, lo que sale de nuestro vientre o lo que sale de nuestro corazón. No se refiere a eso. Dice, y con otras muchas palabras, especialmente varones hermanos, para vosotros es estas palabras. Dice, y con otras muchas palabras. La mayoría de los hermanos piensan que leemos este pasaje y luego podemos decir de nuestro vientre muchas otras palabras. No es eso, hermanos, no es eso. Por favor, no es eso. Pedro dijo muchas palabras porque era hombre inspirado. Era hombre guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios soplaba a Pedro lo que tenía que decir. Tenemos las cartas de Pedro. Justamente en Hechos de los Apóstoles habla Pedro en este momento. Y Pedro dice, y con otras muchas palabras, él sí estaba en la capacidad de decir muchas palabras, porque era hombre inspirado. Y esas muchas palabras que enseñó a los primeros discípulos, tenemos aquí. Este es el Evangelio de Dios. Entonces tenemos esas muchas palabras escritas en este libro de la vida, en la cual contiene las palabras del Señor.
Esas son las muchas palabras. Ahora, si nosotros dijéramos muchas palabras de nuestro vientre, entonces tendríamos que anotar tras del último libro, y eso no lo podemos hacer, porque las muchas palabras que se escribieron ya es perfecto, ya es completo, ya no hace falta. Hermanos amados, no está menos, no está de más. Tenemos la palabra perfecta, según 1 Corintios capítulo 13. Tenemos lo perfecto, no falta ni sobra. Por lo tanto, estas son las muchas palabras que habló Pedro, que habló Pablo, que hablaron los apóstoles, que habló el Señor Jesucristo. Aquí están las muchas palabras. Entonces, ellos sí podían decir muchas palabras. ¿Por qué? Porque eran hombres inspirados. Y como eran hombres inspirados, lo dejaron escrito en este libro de la vida, la cual tenemos hoy en nuestras manos. Entonces, hermanos, habiendo aclarado primeramente el primer punto, seguimos en adelante y dice, testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Para explicar este texto, vamos a leer en el mismo capítulo, el verso 37. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Bien, queridos hermanos, entonces, esto son las muchas palabras de Pedro. Esto, desde el verso 14 en adelante, hasta terminar, fueron las muchas palabras de Pedro. Este fue el primer sermón de Pedro en el día de Pentecostés. Habiendo escuchado el gran sermón de Pedro, la multitud que estaba presente, los que decidieron tomar, habíamos comenzado diciendo, el hombre tiene responsabilidades en este asunto cuando nos convertimos al Señor. Entonces estaban a punto de contraer responsabilidades con el Señor Jesús. Y por eso aquellos hombres dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo lo siguiente, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. De esta manera, en aquel hermoso día de Pentecostés, 3,000 hombres se convirtieron al Señor y en aquel día contrajeron, como decimos nosotros, matrimonio con el Señor Jesús. Empezó la vida matrimonial en el cual contraemos muchas responsabilidades. Hermanos amados, cuando somos libres, por ejemplo, antes éramos libres, solteros, también las mujercitas son solteras, pero al contraer matrimonio, ella y él saben las responsabilidades que le vienen encima. Así también, cuando un ser humano se convierte al Señor, contrae con el Señor Jesucristo toda la responsabilidad del mundo, incluso corriendo el riesgo de perder nuestras vidas por causa del Evangelio. Esas son las responsabilidades que nosotros contraemos cuando nos bautizamos. Hermanos amados, y tal vez haya algún amigo que nos escucha o alguna amiguita que nos escucha. No es difícil seguir al Señor Jesús. Tan solo tiene que contraer responsabilidad con el Señor Jesús y el Señor Jesús lo amará y será su personal Salvador en su vida y de su alma. Habiendo aclarado estas cosas, exhortaba a estos mismos hermanos que dijeron, varones hermanos, ¿y ahora qué haremos? A estos mismos hermanos
Ya convertidos, Pedro les decía, sed salvos de esta perversa generación. Significa, amados hermanos, una vez contraídos el compromiso con el Señor Jesucristo, prácticamente y automáticamente nos apartamos de las cosas del mundo. Éramos del mundo, corríamos con ellos, vivíamos con ellos, eran nuestros grandes amigos, a veces nuestros consejeros, amigos íntimos, pero al contraer responsabilidades con el Señor Jesús, automáticamente tenemos que apartarnos del mundo, de aquellos amigos del mundo, de las cosas del mundo, de nuestros vicios, de nuestras actitudes malas que antes teníamos. Tenemos que apartarnos automáticamente. A eso se refiere cuando dicen, sed salvos de esta perversa generación. Amados hermanos, no solo eso, vamos a ver en el mismo libro, Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, verso 16. 22:16. Vamos a leer desde el 14 al 16 para entender. Y dice, y él dijo, ¿quién dijo? En este caso habla el hermano Ananías. Ya no habla Pablo, ya no habla Pedro. En este caso habla el hermano Ananías, un hombre muy fiel en las cosas del Señor. Y Ananías le dice al gran Pablo, que no se había bautizado todavía, y le dice lo siguiente. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. El Dios de nuestros padres te ha escogido. ¿Para qué? Para que conozcas su voluntad y veas al justo. Y veas al justo. Y veas al justo. Y oigas la voz de su boca. Luego dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Bien, significa lo siguiente. Miren, a veces nosotros decimos somos testigos. No somos testigos, amados hermanos. Nosotros no somos testigos de nada, pero nos atrevemos a decir que nosotros testificamos y nosotros somos testigos. A lo mejor yo también haya dicho testifico el evangelio. Pido perdón a Dios, pero nosotros no somos testigos ni testificamos. Para ser testigo del evangelio, ¿cuál era el requisito principal? Haberle visto al Señor Jesús, haber estado con el Señor Jesús, haber dormido, haber comido, haber bebido con el Señor Jesús. Y vivieron 3 años y medio. Y los apóstoles dijeron, hemos comido, hemos bebido con el Señor Jesús. Bebieron, también vivieron 3 años y medio. Entonces, hermanos, para ser testigo de estas cosas, tienen que haberle visto, y eso nos testifica el mismo Pablo. Luego, para que veas al justo, entonces dice, te ha escogido que conozcas su voluntad y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres. Por lo tanto, nosotros no somos testigos. No, hermanos,
porque nosotros no hemos visto al Señor Jesús. No hemos comido con Él, no hemos bebido con Él. Ahora lo hacemos en la cena del Señor, pero eso es algo espiritual. En cambio, ellos vivieron, comieron, tomaron con el Señor Jesús. Conversaron con el Señor Jesús. Tuvieron algarabía, fueron grandes amigos. Por eso el mismo Señor Jesús dice, vosotros sois mis amigos, pero si hacéis mi voluntad. Fueron grandes amigos. Entonces Dios permite que sea su testigo y testifique la palabra de Dios. Ahora ustedes se preguntarán diciendo, ¿y entonces qué somos nosotros? Hermanos amados, ¿saben qué somos nosotros? Solamente mensajeros del evangelio. Nosotros no somos elegidos como los apóstoles. Recuerden que el Señor Jesús dijo a los apóstoles, yo os elegí a vosotros. El Señor Jesús dijo así, yo os elegí a vosotros. Por eso vosotros sois mis amigos. Pero también les dijo, si es que hacéis mi voluntad. Hermanos, en ese sentido, ellos fueron elegidos y testigos del Señor Jesús. Nosotros tan solo somos mensajeros. Ahora, ¿qué hace un mensajero en la vida real? Ustedes saben qué hace, cuál es el desempeño, el papel de un mensajero. ¿Han visto ustedes en las grandes empresas? Me imagino que aquí en el municipio hay mensajeros. ¿Qué papel desempeña el mensajero? Lleva todos los mensajes de su amo, de su jefe, a entregar, a veces cerca, a veces lejos. Así el mensajero tiene que entregar todo el mensaje de su amo, a veces cerca, a veces lejos, pero tiene que cumplir su trabajo de mensajero. Así también nosotros somos solamente mensajeros del evangelio. Nosotros no somos elegidos. Muchos hermanos predican diciendo que nosotros somos elegidos. No, hermanos, no. Los apóstoles sí, porque fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Ellos escribieron las cartas del evangelio, de lo cual el Espíritu Santo les guiaba. En ese sentido, nosotros no somos elegidos, nosotros no somos testigos, somos mensajeros. Y tal vez no estén de acuerdo, pero les voy a comprobar con un pasaje, segunda a los Tesalonicenses. Segunda a los Tesalonicenses. A ver, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 14. Capítulo 2, verso 14. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 14. Y dice, a lo cual os llamó, he ahí, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dije yo en los comentarios, nosotros no somos testigos, mucho menos no somos elegidos. Nosotros solo somos ¿qué? Llamados por medio del evangelio. Solo somos llamados. Así como, por ejemplo, en una empresa ponen un letrero diciendo se necesita mensajeros, se necesita tal persona para tal trabajo. Así también nosotros fuimos llamados por medio del evangelio para compartir el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Por lo tanto, ahora entendemos y sabemos que nosotros solo somos llamados a ser mensajeros del
evangelio. Nada más, llamados a ser mensajeros del evangelio. Hermanos, dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Bien, tal vez ustedes digan, bueno, cuando Pablo se convirtió, el Señor Jesús ya estaba en el cielo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vio? ¿Cómo vio Pablo al Señor Jesús? Mire, en el mismo capítulo, vamos a leer del 7 al 8. Estábamos en Hechos 22. Por eso no pierdan el capítulo. Estábamos en Hechos 22. Vamos a leer el 6 y desde el 6 hasta el 8 para comprender cómo Pablo conoció al Señor Jesús. Y dice, pero aconteció que yendo yo, Pablo está diciendo que también se llamaba Saulo. En la vida de pecado, Pablo se llamó Saulo. Luego, después de haber convertido, después de un gran tiempo, se llamó Pablo. Lo conocemos como el gran apóstol Pablo. Entonces dice, pero aconteció que yendo yo, dice Pablo, aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. ¿A qué iba a Damasco Pablo? A perseguir a los de la iglesia. Era el enemigo número uno de los que profesaban el camino del Señor, el evangelio del Señor. Con el poder del sumo sacerdote, acompañado de muchos hombres, iba a Damasco para traer preso a los hermanos. Entonces en eso iba a Damasco. Pero como a mediodía, de repente me rodeó, dice, mucha luz del cielo. En otro capítulo, en el 9, dice que la luz era incomparable, no solamente como la luz del sol o de la luna, no una luz tan brillante, que Pablo en un segundo quedó ciego. Pero aconteció que yendo yo a llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y oí una voz que me decía, primero, ¿qué pasó con Pablo? Oyó una voz del cielo. Dice, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vamos a ver quién era. El 8. Yo entonces, Saulo, Pablo, le dice, yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. De esa manera, de esa forma, Pablo conoció al Señor Jesús en vivo y en directo. Luego, mire lo que dice el 9. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz. Miren, todos los que le acompañaban a Pablo también vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz. No entendieron la voz del que hablaba conmigo. Ellos oyeron, pero no entendieron nada. Y Pablo volvió a decir al Señor, y dije, ¿qué haré, Señor? Miren, Pablo dijo, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Ahora, eso es lo que vio y oyó Pablo. De esa manera Pablo conoció en vivo y en directo al Señor Jesús. Y enseguida el Señor Jesús le carga con todas las responsabilidades que él tuvo durante toda su vida. Por eso dice, y allí se te dirá todo lo que está ordenado.
todo lo que está ordenado que hagas. En eso estaba y llegó el hermano Ananías y le dice lo siguiente. Ahora, pues, Ananías le dice a Pablo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Qué maravilla, ¿verdad? A Pablo le acababa de suceder todas estas cosas. Luego le ordenó que vaya a dónde. A ver, ¿a dónde? A Damasco. Le ordenó que vaya a Damasco y le dijo que ahí encontrará a un hermano. Luego Pablo estaba orando y también Ananías oyó una voz del cielo que le decía, ve en tal parte está Saulo y ora. Entonces Ananías llegó y le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Queridos hermanos, estos hermosos pasajes nos enseñan, antes de convertir, ¿qué debemos de hacer? Pablo desde el principio era un hombre muy prudente. Miren, oyendo la voz del Señor, no se emocionó enseguida. Solo dijo, ¿qué haré, Señor? Y el Señor dijo, vete a Damasco, ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Pero no se emocionó diciendo, ya, ahorita, ¿qué es lo que? Sí, pero, ¿qué hizo? ¿Por qué te detienes? Dice el hermano Ananías. Pablo estaba razonando, ¿no? Porque iba a venir un montón de responsabilidades sobre él. Estaba razonando, estaba pensando, diciendo, bueno, el Señor me ha dicho que debo de empezar a construir, empezar a trabajar. ¿Podré o no podré? En eso estaba Pablo. Por eso Ananías, viendo que se demora, dice, oye, ¿por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? ¿No? Levántate y bautízate. Y luego Pablo, después de haber razonado, diciendo, bueno, voy a empezar en la obra del Señor. Y Pablo haya dicho, tendré momentos tristes, momentos de peligro, momentos de felicidad, momentos de gozo y paz, pero también habrá más tristeza que felicidad. Habiendo razonado de esa forma, Pablo se bautizó. Amados hermanos, eso es contraer grandes compromisos con el Señor. Pero luego vamos a ver otro pasaje, Hechos 15:32. Hechos 15:32. Hechos 15:32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas. Judas y Silas, dice 15:32, Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Esto es para confirmar lo que dijimos en Hechos 2:40. Abundancia de palabras. Ellos sí podían decir, porque todo lo que salió de la boca de ellos está escrito aquí. Esas son las abundantes palabras. Judas y Silas también eran hombres inspirados. Timoteo era hombre inspirado. Hermanos amados, ellos sí podían decir palabras abundantes. Y de esas palabras está lleno el libro de la vida. Judas y Silas eran profetas. ¿Lo sabían, hermanos? Entonces, sabiendo eso, podemos decir, nosotros tan solo tenemos ¿qué dije que éramos nosotros? Somos llamados por el Evangelio, por lo cual nos convertimos.
en mensajeros de la palabra de Dios. ¿Qué debe de hacer un mensajero? Llevar este mensaje a donde más podamos, a veces cerca, a veces lejos, pero tenemos que llevar este mensaje, no más allá del mensaje, no más allá de lo que está escrito, porque ya dijeron abundantes palabras todos los apóstoles y todos los hombres inspirados de esa época. Bien, luego vamos a también comprobar lo que dijimos al principio. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 al 3. Y Juan nos dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, escucharán por favor, lo que era desde el principio. ¿Quién era? Dios desde el principio. Él es el evangelio, Él es la verdad, Él es la palabra, Él es la vida. Entonces, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, otra vez, aquí habla a nivel general de los apóstoles. Los apóstoles dicen, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado. Y dice, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Miren, las manos de los apóstoles tocaron al Señor Jesús. Me imagino que siempre lo abrazaban, porque verdaderamente eran hermanos verdaderos que conocían y practicaban el amor sincero, el amor del corazón. Por eso dice, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Tocaron al Señor Jesús, abrazaron al Señor Jesús. ¿Cuántas veces irían de las manos como grandes amigos, no? Entonces, miren, el 2 dice, porque la vida fue manifestada. La vida fue manifestada. ¿De quién viene? Del verbo de vida, de Cristo. Porque la vida fue manifestada y la hemos, miren, repite otra vez y dice, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos. Ellos sí tienen el poder de testificar. Esto es lo que testifican ellos, lo que está escrito aquí. Entonces dice, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Luego el 3 dice, otra vez repite, mire, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Queda ratificado y comprobado de que ellos sí son testigos y tenían y tienen el poder de testificar. Hasta ahora ellos testifican a través de la palabra escrita. ¿Nosotros qué podemos testificar? Por eso siempre he dicho, queridos hermanos, nuestras palabras salido de nuestro vientre no salva a nadie. Tan solo nosotros somos mensajeros del evangelio, pero nuestras palabras, o sea, la sabiduría humana, hay muchos escritores, hay muchos hombres inteligentes que escriben grandes poemas, grandes escritores, inteligentes, pero eso no salva el alma. A nadie puede salvar, ni nosotros tampoco. Por eso nosotros tan solo somos mensajeros del evangelio, no más allá de eso. Somos unos humildes mensajeros que llevamos el mensaje testificado por Cristo, testificado por los apóstoles, llevamos a donde podamos. Entonces queda comprobado, con estos pasajes queda ratificado de que nosotros no somos testigos, nosotros no podemos testificar,
solo somos mensajeros y somos llamados por el evangelio. Habiendo aclarado todas esas cosas, vamos a comparar sobre estos pasajes. Vamos al Antiguo Testamento, Ezequiel, Antiguo Testamento. A continuación de Jeremías está Ezequiel 18:8. A ver, Ezequiel 18:32. Ezequiel 18:32. Y dice: porque no quiero la muerte del que muere. Esa es la palabra del evangelio. Miren lo que dice. Porque el profeta Ezequiel, hombre inspirado por el Espíritu Santo, dice: porque no quiero la muerte del que muere. Dice Jehová el Señor: convertíos pues y viviréis. ¿Qué dijo Ananías a Saulo? ¿Qué esperas? Bautízate, creyendo en el Señor Jesús, dando honor a su nombre, bautízate. Aún en el Antiguo Testamento, el Padre Eterno, el Dios Eterno dijo: porque no quiero la muerte del que muere. Dice Jehová el Señor: convertíos pues y viviréis. Se trata de que viviendo estamos muertos en lo espiritual, pero cuando nos convertimos es como si acabáramos de resucitar. De eso se trata cuando dice: convertíos pues y viviréis. Miren, a Dios es el Padre de toda criatura. Y a Dios no le gusta que nadie se pierda. Dios vino por los pecadores. Por eso dice: porque no quiero la muerte del que muere. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Por eso en el Nuevo Testamento encontramos en los libros según Timoteo, todos los hombres, Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Luego en Juan dice: solamente la verdad os hará libres. No libres de las cosas materiales, sino libres del pecado, libres de Satanás, porque el mundo entero está bajo el poder del maligno, dice la palabra. Dios no quiere que ni un malo vaya al infierno. Dios quiere, si es posible, que todo se salve. De eso habla aún en el Antiguo Testamento. Y luego, en el mismo capítulo, vamos a leer el 22 y el 23 y dice: todas las transgresiones, o sea, todos los pecados que cometió, no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Entendemos esto, verdad? El mundo entero es lleno de pecados. Aún nosotros estábamos llenos de pecados. Gloria al Señor, ahora hemos dejado el pecado. Hemos enterrado el pecado. Ya no regresamos a ver el pecado. Pero el mundo entero está bajo el poder del pecado. Pero dice la palabra: todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. ¿Cuándo? Cuando se convierte al Señor. Luego el 23 dice: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor: no vivirá si se apartare de sus caminos. Dice una vez más: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor: no vivirá si se apartare de sus caminos. Miren lo que dice el Señor: aquel pecador, si se aparta del pecado, vivirá.
vivirá y recibirá la vida eterna. La vida eterna con Dios es maravilloso. Recuerden que el padre Abraham dijo al rico que estaba en sufrimiento, dijo, ahora el mendigo es aquí consolado. Y al rico dijo, y tú atormentado. En ese sentido, la vida eterna es llena de consuelo, de felicidad, de paz, donde no hay enfermedades, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, donde no hay envidias. Ahora, mucha gente, los pecadores, nos murmuran, nos desprecian, tienen rencor, quisieran vernos muertos, pero ahora, llegado a la vida eterna, hermanos, jamás tendremos esas cosas negativas alrededor de nuestra vida. Por eso, hermanos, dice, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. El Señor se olvidará cualquier pecado que usted haya cometido antes. Cuando usted se convierta, el Señor se olvidará de todo para siempre. Bien, amados hermanos, ya se alejó la bulla. Queridos hermanos, en ese sentido, desde el Antiguo Testamento, no solo en el Nuevo Testamento, desde el principio de la creación, Dios le dio mandamientos a Adán y Eva. El propósito, salvar sus almas. Pero ustedes ya saben la historia. Ellos eligieron el pecado, el camino de la perdición. Desde el principio de la creación, Dios dio oportunidades al hombre, a la humanidad, que seamos salvos para que un día vivamos con Él eternamente. Por eso dije el miércoles pasado, en usted está en servir o no servir. En usted está en transformarse o no. En usted está en amar a Dios o dejar de amar. Usted decide, hermano amado. Usted decide, querido amigo. Entonces, habiendo aclarado esto, ahora regresando al Nuevo Testamento, Pablo les refrescó la memoria a los hermanos corintios porque ellos estaban mal. Y por ende, hoy nos refresca la memoria a nosotros. El evangelio que Pablo predicó a los corintios es el mismo evangelio que hoy recibimos nosotros. Hechos 18:8. Y leemos lo siguiente. Y Crispo era un hermano que llegó a creer en el Señor Jesús y se convirtió, o mejor dicho, acaba de convertirse en ese tiempo. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Crispo dice la palabra, acaba de contraer muchas responsabilidades del evangelio. Recibió el evangelio, ahora tiene ya muchas responsabilidades. La primera responsabilidad, ¿cuál es? De retener el evangelio predicado en nuestros corazones. Retener y guardarlo. Y luego empezar a vivir en los mandamientos del Señor. Así empezó Crispo. No solo él, al convertirse él, se convirtió, dice, toda su casa.
Ese es el evangelio que predicó Pablo a Crispo hace más de 2000 años. Y ese es el evangelio que nos predica el mismo Pablo hoy. Y este evangelio será predicado hasta el fin de los tiempos, hasta la segunda venida del Señor. Por lo tanto, es el mismo evangelio que nosotros recibimos, lo que Pablo predicó a los corintios, a los efesios. A todos ellos Pablo predicó y es el mismo evangelio que recibimos nosotros, por lo cual tenemos que hacer lo que hicieron los primeros discípulos de Cristo. Regresamos a Ezequiel 18 y recordemos lo que dice. Sobre esto hemos contraído ya ahora que responsabilidades. Somos cristianos, somos bautizados, pero vamos a ver algo muy triste, lo que nos puede suceder. Por eso regresamos a Ezequiel 18 y ahora vamos a leer el verso 24, 18, 24. Mire lo que dice la palabra. Mas si el justo, o sea, el transformado, el convertido, mas si el justo se apartare de su justicia, ¿entendemos, verdad? Usted como convertido, usted como creyente, luego se desanima por alguna razón de la vida, porque el diablo pone muchas tentaciones, muchos tropiezos en nuestro camino. Por alguna razón usted se desanima, usted se retira del reino de Dios, usted rechaza a Cristo y vuelve al mundo, ¿no? Entonces, mire lo que dice la palabra de Dios, mire. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? ¿Vivirá él? Ni he aquí lo triste de la situación. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Ninguna de las justicias que hizo el creyente no serán tomadas en cuenta cuando vuelva a la vida anterior, al pecado. Puede haber servido, ya he dicho con otro pasaje del Salmo, dije alguna vez lo mismo. Usted puede servir 10 años, 20 años. Hay hermanos que sirven 50 años, hay hermanos que han servido toda la vida. Recordemos a Salomón. Salomón era amigo de Dios, ungido de Dios. ¿Recuerdan? Además, era convertido, pero dice que amó más del mundo y se retiró. Y se retiró del reino de Dios. Salomón era ungido del Señor, amigo de Dios. Pero en su vejez, dice, en su vejez, las muchas mujeres que tenía, cambió su manera de ser, cambió sus actitudes. Eran buenas sus actitudes antes, ahora esas actitudes buenas se habían convertido totalmente en malas actitudes. Por las muchas mujeres, por la mucha riqueza. Dice que tenía oro a montones, 1,300 carros, millar de siervos, granos, riqueza en abundancia. Tal vez le subió, como dice, tal vez tuvo mucho orgullo, mucha soberbia. Y dice la palabra en el Antiguo Testamento que en la vejez él mismo construía altares para Moloch, no para Dios, sino para Moloch. Hasta ahí sabemos de lo que hizo Salomón. Miren, siendo amado de Dios, amigo de Dios, ungido de Dios, rey del pueblo de Dios. En la vejez, él construyó altares a Moloch y a muchos otros dioses, dice, ¿no? Entonces, de esa manera, queridos hermanos, miren, Salomón sirvió toda su vida a Dios, pero en su vejez cambió de parecer y se apartó del Señor. De eso se trata cuando dice, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Puede haber sido usted un buen hermano,
un buen discípulo del Señor. Miren, Judas al principio era un discípulo verdadero, nacido del Espíritu, pero él, con el transcurso de los días, de las semanas, de los meses, de los años, no encontró lo que él buscaba. Él buscaba poder económico, poder en esta tierra. Él pensó que Jesús, llegando a ser rey, él sería tal vez gobernador del rey. Pero como empezó a entender que no había riquezas materiales ni poder físico, entonces quiso sacar provecho del Señor Jesús. Por esa razón le vendió en 30 piezas de plata al dador de la vida a los enemigos de Jesús. Miren cómo cambió. Por eso el mismo Señor Jesús dijo, todos estáis limpios, pero no todos. Hay un diablo, dijo. ¿Acaso Judas fue diablo desde el principio? Por supuesto que no. ¿Cómo Dios, cómo Cristo, el dador de la vida, pudo haber llamado al diablo para que sea su discípulo? No, Judas no era diablo, pero luego se convirtió en diablo. Sirvió al Señor, trabajó por el Señor, pero luego se hizo diablo. De eso habla aquí. Por eso dice, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Esa es la sentencia, amados hermanos. De esto tenemos que tener mucho cuidado. De este pasaje tenemos otro pasaje en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pedro. Está escrito sobre este pasaje. Tengamos mucho cuidado, amados hermanos. Podemos decir, yo soy espiritual. Podemos decir, yo predico la verdad. Puede ser verdad, pero luego la tentación que nos pone nuestro enemigo Satanás nos puede cambiar la manera de pensar. Podemos caer. De eso tenemos que tener mucho cuidado. En Efesios 6:12 dice que por medio de la oración podemos hacer huir a Satanás. Es necesario que siempre nos mantengamos en oración, amados hermanos. En ese sentido, queridos hermanos, es muy sensible que muchos hermanos, habiendo trabajado por el Señor mucho tiempo, se han retirado, se han desanimado, se han ido, y todo lo que hizo de bueno, si se va, dice la palabra, no serán tomados en cuenta y morirá. Quiere decir que en el día final será apartado de la presencia del Señor para siempre. Para mí eso es muy triste, muy doloroso. Hermanos amados, luchemos por la verdad, vivamos en la verdad. Si le servimos a Dios con humildad, con sencillez de corazón, con un corazón contrito, arrepentido y humillado, Dios nos guardará, porque Él es nuestro ayudador, nuestro protector, nuestra guía. A más de eso, tenemos al Espíritu Santo, que nos protege, nos guía, nos recuerda a cada instante de nuestra vida. Recuerden estos pasajes, amados hermanos. Es muy importante que tengamos como clavos clavados en nuestro corazón. Quizás con el dolor que sintamos no nos olvidemos de la verdad del Señor. Siguiendo adelante, hermanos, Pablo dijo lo siguiente también. Pero hoy vamos a ver lo siguiente. Habíamos visto ya el 18:8, Hechos 18:8, creo que ya vimos. Entonces, vamos ahora a terminar el pasaje, pero antes tenemos otros pasajes. Luego, el pasaje termina diciendo, en el cual perseveráis. ¿Qué pasaje termina diciendo eso? Primera los Corintios 15:1. Por eso dije, hoy día
con la bendición de Dios. Vamos a terminar recién el primer pasaje del capítulo 15, primera a los Corintios. Entonces vamos a ver lo siguiente. Esta es la tercera de las 4 frases. Hay 4 frases en primera a los Corintios 15, pero esta es la tercera de las 4 frases. Luego en el verso 2 veremos el resto de las frases. Entonces, esta es la tercera de las 4 frases. Perseverar. Perseverar significa mantenernos firmes en todo momento, a cada instante, día y noche. Así como un soldado, cuando está de guardia, se mantiene de pie, ¿verdad? Un soldado, cuando está de guardia, se mantiene de pie y despierto todo el tiempo que le corresponde hasta que le den el cambio de guardia. Se mantiene de pie y despierto, atento. O sea, como quien dice, está listo para defender la causa que él defiende, la causa que a él le fue encomendada. El guardián está listo para defender, para entrar en acción. Así también, queridos hermanos, tenemos nosotros que estar siempre de pie. En lo espiritual significa hacer todas las cosas. En lo espiritual, estar de pie, estar listos, significa hacer todas las cosas. Vamos a ver cuáles son todas las cosas. Hechos 20:27. Hechos 20:27 dice: porque no he rehuido, Pablo dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Verdaderamente Pablo era maravilloso y sigue siendo maravilloso porque sus palabras estamos hoy estudiando. Digo sus palabras porque fue inspirado por el Espíritu de Dios. Era un hombre inspirado y maravilloso. Entonces, hoy estudiamos el Evangelio de Dios a través de Pablo. Luego, hermanos, dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Qué significa todo el consejo de Dios? ¿Qué significa, hermanos? Aquí está. En este libro de la vida está todo el consejo de Dios. Toda la palabra de Dios. Lo que Pedro dice. Las abundantes palabras. Lo que Pablo y Silas dice. Abundantes palabras. Silas y Bernabé, abundantes palabras. Todo eso está plasmado aquí en el libro de la vida. Eso tenemos que nosotros predicar todo. Ahora, vamos a ver cuál es el problema de predicar todo. Vamos a 2 Timoteo. Segunda Timoteo capítulo 4. Segunda Timoteo capítulo 4. Pablo nos dice, vamos a leer el 3 y el 4. Segunda Timoteo capítulo 4, el 3 y el 4. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, prestarán mucha atención, ¿no? Por favor. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias.
Aquí hay mucha filosofía humana que hablar, pero vamos a hacerlo muy poco. Solo vamos a hablar exactamente lo que la palabra dice. Hay mucha filosofía humana. Primeramente, miren lo que dice. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Cuando no sufrirán la sana doctrina. Hoy, hermanos, no solo hoy, desde el tiempo del apóstol Pablo, hubo enemigos del apóstol Pablo, se llamaban los judaizantes. Torcían la palabra de Dios. ¿Cómo lo torcían? Los judaizantes, a los convertidos que Pablo predicó, mientras Pablo iba a otras partes, a otras ciudades, venían los convertidos judíos, a ellos les llamamos judaizantes. Los judíos que se convirtieron no se olvidaron del Antiguo Testamento y ellos empezaron a enseñar diciendo a los gentiles que se convertían, decía que para recibir al Señor Jesús tenían que circuncidarse primeramente. Circuncidarse significa hacerse judío primeramente. Entonces podían llegar a la presencia de Cristo. Pero eso era mentira, eso era una falsa doctrina. Por eso Pablo dice en muchos otros pasajes, el circuncidarse de nada sirve, de nada sirve. Habiendo escuchado a Pablo, estos mismos judaizantes empezaron a enseñar falsas doctrinas, obligaban a los gentiles a que se circunciden. Entonces Pablo hizo una convocatoria, eso habla en Hechos capítulo 15, donde se reunieron todos los apóstoles y luego Pablo y arreglaron esta situación. Y claro, la verdad, la palabra de Dios dicha por los apóstoles verdaderos, triunfó sobre la mentira. Por eso, queridos hermanos, hoy, como en tiempos de Pablo, nosotros no tenemos que hacernos judíos para ser cristianos, no. Simplemente nosotros tenemos el mandamiento que dice, el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, podemos ser bautizados. Pero claro, la palabra creer trae muchos requisitos. Dice que el oír viene por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios y trae muchos requisitos. No vayan a pensar que solo con creer ya podemos bautizarnos. No. Hay muchos requisitos. De pronto les aclaro nada más. Entonces nosotros no tenemos por qué circuncidarnos. Eso es lo que Pablo refutaba con los judaizantes. De eso habla Pablo en Timoteo capítulo 4, segunda Timoteo capítulo 4, verso 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propias ideas, así como los judaizantes dijeron que tenemos que circuncidar para ser cristiano. Ahora hay judaizantes modernos. Ahora, para predicar, dice que tienen que ir los jóvenes a estudiar 3 años en la escuela quiteña y vienen con un cartón que les llaman título. Eso es mentira. Ya habíamos visto este pasaje en Hechos 4 en adelante, donde Cristo escogió hombres del vulgo, hombres sin letras, hombres que no eran preparados y los hizo sus apóstoles. En la sabiduría del Señor. El Señor en su sabiduría podía escoger a sabios que sí había en esos tiempos. Había Gamaliel,
Había los fariseos, los escribas eran letrados, eran sabios, eran preparados. Pero el Señor dijo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo? Dios no escogió a ellos. Dios escogió a lo más humilde de la tierra, a lo más vil de la tierra. Había dicho los días pasados, del basurero nos sacó. Había dicho esa palabra, ¿no? Del basurero nos sacó y nos hizo hombres que valen algo para Dios. Ahora nosotros somos mensajeros de Dios. ¿De dónde nos sacó? Del muladar, dice la palabra. Eso significa el basurero. De ahí, del basurero del pecado, nos sacó para hacernos mensajeros del evangelio. Así también hoy hay fariseos modernos, judaizantes modernos, que practican en las iglesias de Cristo la Navidad, el Día de la Madre. Hacen comidas en la iglesia de Cristo. Son judaizantes modernos. Por lo tanto, a eso se refiere falsa doctrina. Ahora solamente quiero aclararles algo, amados hermanos. No estoy ordenando nada, no estoy prohibiendo nada. Si usted, amado hermano, amada hermana, si usted quiere hacer el Día de la Madre en su hogar, en su casita, puede hacerlo, puede hacerlo, puede hacerlo. Puede hacer lo que usted quiera hacer, pero en su casita. En la iglesia, a la iglesia. No vamos a comer, a la iglesia no vamos a tocar música. En la iglesia no vamos a hacer actos carnales. A la iglesia vamos para esto. No pierdan 1 Timoteo. Vamos a cartas de Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5 dice, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5 dice, vosotros, dice a su pueblo, a nosotros, dice, vosotros también como piedras vivas. Había dicho esto ya, antes éramos piedras muertas, ahora no, ahora somos piedras vivas. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados, quiere decir, sed construidos, sed edificados, como casa espiritual. He ahí la palabra. No hablo mentiras, amados hermanos. Nosotros somos construidos como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros tenemos por cabeza a la roca que es Cristo. A la cabeza Él, nosotros ofrecemos ¿qué? Sacrificios espirituales. Ahora somos nosotros los sacrificios espirituales. Por esa razón he pedido, les ruego, hermanos, siempre seamos espirituales. Dejemos de ser carnales. Separémonos de las cosas mundanas. Procuremos en vivir, en santa y piadosa manera de vivir. Entonces vamos a terminar 2 Timoteo capítulo 4, verso 3 y 4. Dicen, conforme a sus propias concupiscencias. Hay muchos, miles de maestros que predican la palabra. Ellos dicen somos maestros. Yo humildemente digo, soy solamente un pequeño mensajero. Pero ellos dicen que son maestros. Dicen también que son cristianos de calidad. Bueno, ellos tendrán que rendir cuentas. Digo estas cosas porque dice conforme a sus propias concupiscencias. En otros textos dice, viven solamente pensando en lo carnal. Viven pensando, dice, en su vientre. Entonces, conforme a sus propios ideales, conforme a la sabiduría humana, ellos hacen doctrina en la iglesia de Cristo.
Si hicieran esas cosas en sus hogares, no habría problema. Pero a la iglesia, hermanos, venimos para ofrecer, como dice Pedro, sacrificios espirituales. Nosotros somos casa espiritual. En ese sentido, hermanos, dice que habrán muchos maestros, entre comillas, que enseñarán sus propias ideas. Como dice en Mateo 15, mandamiento de hombres. Por eso dice en Mateo 15, en vano me honra, su corazón está lejos de mí. Siguiendo dice, ¿qué? Mandamiento de hombre, doctrina de hombres. De eso habla Pablo a Timoteo, según sus propias concupiscencias. Por lo tanto, amados hermanos, nosotros estudiemos, analicemos el Evangelio de Cristo, analicemos la palabra de Dios para no dejarnos convencer de aquellos maestros mentirosos de las cuales habla Pablo a Timoteo. Y termina diciendo lo siguiente, y apartarán de la verdad. Estos falsos maestros convencerán a muchos. Convencerán a muchos. Y así nos apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, se volverán a los cuentos. Piensan muchos que ser cristiano, ser discípulo del Señor es una fábula o es un cuento de hadas. No lo es, hermanos, no lo es. Es algo muy serio. Por eso hablamos de las responsabilidades que Cristo nos da cuando nos convertimos. Habiendo aclarado esto, vamos por último a leer Isaías 30. Isaías, con eso terminamos. Isaías 30. Isaías 39 y 10. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, dice la palabra. Isaías capítulo 30, verso 9. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, lo que acabamos de ver en Timoteo. ¿Qué dice? A los videntes, o sea, a los profetas, a los maestros. Había maestros y profetas verdaderos en el Antiguo Testamento, pero el pueblo de Israel ya no quería oír a los profetas verdaderos. Querían que los profetas verdaderos hablen esto. Veamos lo que dice. Que dicen a los videntes, no veáis. Y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. ¿Escuchan eso? El pueblo de Dios mismo decía a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Ya no hables de la verdad, dicen otras palabras. Decidnos cosas halagüeñas. Decidnos cosas halagüeñas. Profetizad mentiras. Así como dice Timoteo, también en aquel tiempo de los profetas, en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Isaías, el pueblo mismo quería oír mentiras. Así como Timoteo dice, muchos cristianos oyen solamente porque tienen comezón de oír, o porque les conviene, o por costumbre van al culto a reunirse, pero no van con el corazón contrito, con el amor verdadero a Dios. No van con una fe plena, como había dicho en días anteriores. Tenemos que venir con un corazón contrito, arrepentido, humillado, amando a Dios con todo nuestro ser. Debemos de venir y reunirnos en el culto de adoración, porque queremos estar con el Señor, porque queremos estar en comunión con Él. Así como los apóstoles siempre deseaban estar con Jesús. Así también nosotros debemos de desear estar con Jesús a cada momento de nuestra vida. De eso se trata.
El mismo pueblo pedía diciendo, profetizadnos mentiras. Y eso hacen ahora muchos maestros, entre comillas. Pero nosotros no venimos al culto de adoración porque tenemos comezón de oír, no. Nosotros venimos porque deseamos entregar nuestro espíritu, alma y cuerpo al Señor, porque deseamos estar con Él todo, a cada instante de nuestra vida. Por eso venimos y nos reunimos y ofrecemos sacrificio santo y agradable a Dios. Hemos llegado hasta este punto, queridos hermanos, y continuaremos Dios mediante el versículo 2 del capítulo 15. Aquella hermana, aquel hermano que quiera analizar, analícelo. Primera los Corintios, capítulo 15, verso 2, comenzaremos Dios mediante desde el día miércoles. Hemos terminado hasta aquí el verso 1 del capítulo 15. Bien, hermanos, vamos a seguir en adelante. Y a continuación, vamos a ver lo siguiente. Y dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Pero para esto, hermanos, un poquito de paciencia. Permítanme leer el Evangelio. Vamos a leer Primera los Corintios 11, 27 al 30. Primera los Corintios 11, 27 al 30 y dice: por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpado de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Con esta aclaración, hermanos, vamos a comenzar la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Oremos, por favor, con toda reverencia y respeto. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor, por esta bendición maravillosa. Gracias por bendecir este pan que simboliza tu cuerpo destrozado en la cruz del Calvario. Te agradecemos, Padre, por ese amor infinito por la cual diste tu preciosa vida para salvarnos del pecado. Bendito Padre, te agradecemos de todo corazón y lo hacemos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Y luego leemos: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Queridos hermanos,
con todo respeto, humildad y reverencia, sabiendo que esto simboliza el cuerpo martirizado, el cuerpo despedazado de nuestro amado Salvador. Con todo respeto y reverencia, participemos, queridos hermanos. A continuación, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Oremos, por favor. Santísimo Padre, Santísimo Dios, Santísimo Señor, gracias una vez más. Te agradecemos, oh Dios, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón agradecemos por este jugo de la vida que simboliza tu preciosa sangre derramada en la cruz por los pecados del mundo. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Padre, por habernos dado de tu santo Hijo Jesús, quien es el dador de la vida. Agradecidos estamos a ti, Señor, por estas maravillosas bendiciones. Y todos estos favores damos gracias en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Verso 26. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Con humildad y reverencia, practicaremos esto mientras Dios nos dé vida. Y luego nuestros descendientes practicarán hasta la venida del Señor Jesús. Por eso, esto es un memorando, es un recordatorio de su venida. Y sabemos que Él sí vendrá, porque nosotros vivimos por fe. Creemos en eso, estamos seguros de eso. Por lo tanto, queridos hermanos, sabiendo que estas maravillas es dado por el amor de Dios, participemos, queridos hermanos. Y seguidamente vamos a ver el siguiente mandamiento. Pero antes, demos lectura una pequeña exhortación de parte del Señor a través de nuestro amado hermano Pablo, y nos dice lo siguiente. Segunda a los Corintios 8, segunda a los Corintios 8, 10 al 15. 8, 10 al 15. Y dice la palabra: no hablo como quien manda. Pablo nos dice algo maravilloso. No hablo como quien manda, sino para poner también a prueba, por la eficacia de otros, la sinceridad del amor de ustedes, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, por amor de ustedes, se hizo pobre, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto les conviene a ustedes, que desde el año pasado
Tomaron la iniciativa, no solo para hacerlo, sino también para quererlo hacer. Ahora pues, lleven el hecho a su culminación para que como fueron prontos a querer, así lo sean para cumplir conforme a lo que tienen. Porque si primero se tiene dispuesta la voluntad, se acepta según lo que uno tenga, no según lo que no tenga. Pero no digo esto para que haya para otros alivio y para ustedes estrechez, sino para que haya igualdad en este tiempo. Su abundancia supla lo que a ellos le falta, para que también la abundancia de ellos supla lo que a ustedes les falte, a fin de que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, el que recogió poco no tuvo menos. Habiendo aclarado eso, pasamos al mandamiento y nos dice lo siguiente: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Oremos por las ofrendas. Santísimo Dios y Padre Celestial, bendice estas manos generosas, ya que de lo tuyo te damos. Nada es nuestro. De lo tuyo te damos y participamos. Gracias, Señor, gracias, Dios, por ser tan misericordioso y benevolente. Gracias, oh Dios, por amarnos tanto y permitirnos hacer tu voluntad. Amado Dios, agradecemos estas bendiciones en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cantemos. Ofrendas, ofrendas, quiere Jesús que le demos. Ofrendas, ofrendas, ofrendas de puro amor. Para despedirnos, solo permítanme leer unos 2 pasajes referente al tema, para que estemos seguros de no cometer errores. Pero antes, oigamos lo que nos dijo Pablo. Esto nos dijo Pablo: así que el que piensa estar firme, recuerden, hemos hablado de ser responsables, hemos hablado de que debemos de mantenernos firmes para no caer. De todas esas cosas hemos hablado, y Pablo sobre esto nos dice lo siguiente: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y luego nos dice lo siguiente: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo recibió el Espíritu de Dios usted, amado hermano? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo lo recibió, hermana Marcia? Por oír con fe. Por el oír con fe. El pueblo del Señor, nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios por el oír con fe. Entonces escuchemos
la exhortación de Pablo a los Gálatas, que fue fuerte, en la cual dice: oh Gálatas, insensatos. Insensatos quiere decir faltos de conocimiento. ¿Qué faltos de conocimiento son ustedes?, dijo Pablo a los Gálatas. Por eso dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Sí, nosotros estamos obedeciendo la verdad. Pero como acabamos de ver en 2 Timoteo capítulo 4, verso 3 y 4, vendrán, dice, maestros de acuerdo a sus ideales, de acuerdo a su imaginación, de acuerdo a sus concupiscencias. Entonces, queridos hermanos, por eso dice Pablo: ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Nosotros predicamos, como Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 1 en adelante, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para nosotros, Cristo ya ha sido presentado con la verdad, como crucificado. Solo así pudo declararnos a nosotros la vida eterna. Sabiendo estas maravillosas verdades, amados hermanos, oremos para despedirnos. Oremos, por favor. Bendito Dios y Padre nuestro. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por ser tan misericordioso, tan benevolente. Gracias, Dios, por ser Dios de amor. Tu nombre es amor. Oh Dios bendito, te damos gracias. Te agradecemos, Señor, con nuestro espíritu, con nuestra alma, con nuestro corazón te agradecemos. Con todas nuestras fuerzas te damos gracias, Padre. De todo corazón, amado Dios. Recibe, Señor, este pequeño sacrificio. Quizás llegue a tu presencia como un olor fragante. Tu iglesia reunida ha ofrecido, Señor, este humilde sacrificio. Bendito Padre, ojalá te dignes en recibirlos. Bendito Dios, gracias. Te agradecemos de todo corazón por la verdad que nos das, por el evangelio que recibimos. Lo guardaremos, Señor, no yéndonos más allá de lo que está escrito. Señor y Dios, practicaremos tu verdad, practicaremos tu palabra, solamente tu palabra, tu verdad, y lo guardaremos, lo retendremos y lo enseñaremos. Nos has hecho mensajeros, compartiremos cuando podamos, buscaremos a quien dar. Señor y Dios, gracias. Gracias, oh Dios, por esta mañana. Gracias, oh Dios, por estar en medio de nosotros. Gracias, bendito Padre, por bendecirnos. Ayúdanos a seguir en adelante. Manténnos firmes en la fe. Llénanos de sabiduría, oh Dios. Eso es todo cuanto pedimos. Agradecemos estas bendiciones en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Hasta pronto. Gracias. Gracias.